Hoy, en medio del tránsito constante de la Ciudad de México, existe una casa que no cumple ninguna función visible. No es una vivienda, no es un museo, no es un espacio cultural, y tampoco forma parte de un proyecto de restauración anunciado públicamente. Permanece cerrada, en silencio, con una fachada oscura que contrasta con el movimiento permanente de la ciudad que la rodea. A esta casa, el imaginario urbano la ha bautizado con un nombre simple y directo: la Casa Negra. Desde la calle, lo primero que se percibe no es su tamaño ni su diseño arquitectónico, sino su presencia. La fachada negra absorbe la luz, rompe con el entorno inmediato y genera una sensación de pausa visual en una ciudad acostumbrada a avanzar sin detenerse. No hay letreros, no hay placas oficiales, no hay información accesible que explique su estado actual. Solo muros, ventanas cerradas y la evidencia clara de que el inmueble no cumple hoy ninguna función activa. La casa no está abandonada en el sentido clásico de la ruina abierta o invadida. Tampoco está habitada. Su estado es más preciso y más incómodo. Está suspendida. Existe físicamente, ocupa un espacio valioso dentro de una de las zonas más densas y codiciadas de la ciudad, pero no participa de la vida urbana contemporánea. No produce, no recibe, no comunica. Simplemente permanece. No hay registros oficiales que indiquen que la Casa Negra esté abierta al público. No existen visitas guiadas, recorridos culturales ni actividades permitidas. Cualquier intento de acceso no autorizado implica riesgos reales, tanto legales como estructurales. El inmueble no está acondicionado para recibir personas, y su estado de conservación no ha sido evaluado públicamente por ninguna institución cultural o de protección patrimonial hasta la fecha. Aún así, la casa no pasa desapercibida. Fotografías circulan constantemente en redes sociales. Vídeos breves, tomados desde la banqueta, alimentan una curiosidad colectiva que no se basa en información concreta, sino en la ausencia de ella. La Casa Negra se ha convertido en un punto de referencia no por lo que muestra, sino por lo que no explica. Para entender por qué una casa sí existe hoy en este estado, es necesario retroceder en el tiempo y observar no solo el inmueble, sino la ciudad que lo rodea. La Casa Negra no puede analizarse como un objeto aislado. Es el resultado directo de un modelo urbano, de una forma de habitar la ciudad que tuvo sentido durante décadas y que luego dejó de tenerlo. Durante la primera mitad del siglo XX, la Ciudad de México experimentó una expansión profunda. La ciudad dejó de concentrarse únicamente en su centro histórico y comenzó a extenderse hacia nuevas colonias planeadas para sectores específicos de la población. Estas zonas no surgieron de manera improvisada. Fueron el resultado de políticas urbanas, inversiones privadas y una visión clara de ciudad moderna, ordenada y estratificada. En ese contexto, surgieron colonias diseñadas para la élite económica y profesional del país. Espacios amplios, calles arboladas, lotes generosos y viviendas unifamiliares que no estaban pensadas para la rotación constante de habitantes, sino para la permanencia. Casas concebidas como patrimonio familiar, como símbolos de estabilidad y de ascenso social, destinadas a ser habitadas por generaciones. La Casa Negra nace dentro de ese modelo, no como una excepción, sino como una pieza coherente de su tiempo. Su función original fue clara y sencilla: servir como casa-habitación para una familia con los recursos suficientes para construir, mantener y habitar una propiedad de esas características en una zona privilegiada de la ciudad. No hay evidencia pública que indique que la casa haya sido diseñada para un uso alternativo. No fue concebida como institución, ni como espacio comercial, ni como edificio de renta. Su estructura responde al lenguaje arquitectónico de la vivienda privada de alto nivel de su época. Espacios amplios, muros sólidos, una distribución pensada para la vida doméstica, para la privacidad y para la separación clara entre el interior familiar y el exterior urbano. La fecha exacta de su construcción no ha sido confirmada de manera definitiva en registros accesibles al público general. Sin embargo, por sus características arquitectónicas, materiales y relación con el entorno urbano, puede situarse con bastante precisión en la primera mitad del siglo XX, un periodo en el que la ciudad todavía creía en la casa como núcleo estable de la vida social y familiar. En ese momento histórico, vivir en una casa de este tipo no era solo una cuestión de comodidad, era una declaración de pertenencia. La vivienda funcionaba como una extensión de la identidad familiar, como un espacio donde se construían relaciones, rutinas y jerarquías sociales. La casa no era un bien transitorio, era un proyecto a largo plazo. La ciudad, entonces, estaba diseñada para ese ritmo. Las distancias eran distintas, el tránsito era menor y la relación entre vivienda y trabajo no estaba marcada aún por la urgencia contemporánea.
Las casas grandes tenían sentido porque la ciudad permitía habitarlas sin que se convirtieran en cargas imposibles de sostener. Con el paso del tiempo, ese equilibrio comenzó a romperse. La ciudad creció más rápido de lo que su modelo residencial original podía soportar. Las casas que habían sido pensadas para un tipo específico de familia y de vida comenzaron a enfrentarse a un entorno que ya no respondía a las mismas reglas. La Casa Negra fue testigo de esa transformación. Sin necesidad de que ocurriera un evento puntual, sin una catástrofe visible, el contexto que le daba sentido empezó a desaparecer. La ciudad se densificó, los valores del suelo aumentaron, los modelos de vivienda se fragmentaron y las grandes residencias unifamiliares comenzaron a convertirse en piezas difíciles de sostener. En algún punto, la casa dejó de cumplir su función original. No de manera abrupta, sino gradual. La desocupación no ocurrió de un día para otro. Fue un proceso silencioso, como suelen ser los cambios estructurales en las ciudades. Un proceso que rara vez deja documentos claros o explicaciones públicas. Lo que sí puede afirmarse con certeza es que, a diferencia de otras casas similares, la Casa Negra no fue transformada con éxito. No se convirtió en oficinas, no fue adaptada como restaurante, no pasó a ser una institución cultural visible. Tampoco fue demolida. Permaneció en un estado intermedio, atrapada entre lo que fue y lo que la ciudad esperaba que fuera. Ese estado de suspensión es el que define su presencia actual. La casa no está fuera del tiempo. Está dentro de él, pero desconectada de sus dinámicas. Su fachada negra no es solo una elección estética contemporánea, sino una manifestación visible de su condición, una estructura que sigue en pie, pero que no participa. Hasta aquí, no hay misterio, ni secretos ocultos, ni hechos extraordinarios. Hay ciudad, historia urbana y un inmueble que responda a las consecuencias acumuladas de decisiones económicas, sociales y territoriales. Para comprender plenamente cómo la Casa Negra llegó a este punto, es necesario adentrarse en la vida cotidiana que alguna vez albergó, en el tipo de ocupación que tuvo y en el contexto social que le dio sentido durante su periodo de mayor estabilidad. Para comprender lo que representó la Casa Negra en su momento de mayor estabilidad, es necesario observarla no como un objeto arquitectónico aislado, sino como un espacio habitado, integrado a una forma específica de vida urbana. Las casas de este tipo no se construían únicamente para albergar personas, sino para organizar jerarquías, rutinas y relaciones sociales que definían a una parte concreta de la ciudad. Durante buena parte del siglo XX, la vivienda unifamiliar de gran tamaño funcionó como el núcleo central de la vida privada de los sectores acomodados de la Ciudad de México. Estas casas concentraban no solo la residencia de una familia, sino también buena parte de su actividad social. Reuniones, celebraciones, encuentros formales e informales ocurrían dentro de estos espacios, que estaban diseñados para recibir, separar y ordenar. La Casa Negra, en su etapa habitada, respondió a ese mismo esquema. Aunque no se cuenta con registros públicos detallados sobre la identidad específica de sus ocupantes originales, sí existen elementos suficientes para afirmar que fue utilizada conforme los patrones habituales de su tiempo. No fue una casa improvisada ni marginal. Fue una vivienda pensada para la estabilidad, para la permanencia y para un uso cotidiano prolongado. El diseño de este tipo de residencias solía dividir claramente los espacios. Áreas sociales al frente, áreas privadas más resguardadas y zonas de servicios separadas del resto de la casa. Esta organización no era solo funcional, sino simbólica. Reflejaba una estructura social en la que el hogar operaba como una extensión del orden externo. La casa no era un refugio neutral, sino un espacio regulado. Las personas que habitaban casas como esta no vivían aisladas de la ciudad. Por el contrario, formaban parte activa de su dinámica económica, política y cultural. Sin embargo, la relación con el entorno urbano era distinta a la actual. La ciudad no se imponía sobre la vivienda, la rodeaba, la acompañaba, sin invadirla completamente. En ese contexto, la Casa Negra fue durante años un espacio vivo. Sus muros no fueron concebidos para el silencio permanente, sino para albergar conversaciones, rutinas diarias, decisiones familiares y relaciones laborales que se extendían más allá de lo estrictamente doméstico. La casa funcionaba como punto de encuentro y como espacio de representación. No hay evidencia documental que indique que el inmueble haya sido escenario de eventos extraordinarios o fuera de lo común durante su periodo de ocupación regular. No existen registros judiciales, policiales ni administrativos que la señalen como un lugar problemático en su etapa activa. Esto es importante subrayarlo, porque permite separar con claridad la historia verificable de las narrativas que surgirían mucho tiempo después. La vida dentro de la casa fue,
con alta probabilidad, una vida ordinaria para su contexto social. Ordinaria no en el sentido de sencilla, sino en el sentido de alineada con las expectativas de su época. La rutina doméstica, el mantenimiento constante, la presencia de personal de servicio en algunos periodos y la adaptación gradual de los espacios formaban parte del funcionamiento normal de una vivienda de estas características. Sin embargo, este modelo de vida comenzó a mostrar fisuras conforme la ciudad avanzaba hacia la segunda mitad del siglo XX. La transformación no fue inmediata ni uniforme, pero fue constante. Cambiaron las formas de trabajo, cambiaron las estructuras familiares y, sobre todo, cambió la relación entre las personas y el espacio que habitaban. Las grandes casas unifamiliares empezaron a enfrentar un problema que no había sido previsto en su diseño original: la rigidez. Estaban construidas para una forma de vida específica, con ciertas condiciones económicas y sociales que dejaron de ser universales incluso dentro de los mismos sectores que originalmente las habían ocupado. Mantener una casa grande dejó de ser una señal automática de estabilidad y comenzó a convertirse en una carga. Los costos de mantenimiento aumentaron, las familias se redujeron en número o se dispersaron geográficamente, y la lógica de herencia empezó a fragmentar propiedades que habían sido concebidas como unidades indivisibles. En este proceso, muchas casas similares a la Casa Negra siguieron distintos caminos. Algunas fueron vendidas y transformadas. Otras fueron demolidas para dar paso a nuevos desarrollos inmobiliarios. Algunas pocas fueron adaptadas para usos comerciales o institucionales. La Casa Negra, en cambio, no se integró plenamente a ninguna de estas rutas. No existe un documento público que marque un momento preciso en el que la casa dejó de ser habitada. No hay un acta visible que indique una fecha exacta de desocupación. Lo que puede reconstruirse es un proceso gradual de vaciamiento típico de este tipo de inmuebles en zonas urbanas en transformación. Primero, el uso se vuelve intermitente. Luego, la casa deja de funcionar como residencia principal. Posteriormente, el mantenimiento se reduce a lo mínimo indispensable. Finalmente, el inmueble queda cerrado, sin un proyecto claro de reutilización. Este tipo de abandono no genera titulares ni archivos contundentes. Ocurre en silencio. Es en esta etapa cuando la casa comienza a perder su relación directa con la vida cotidiana. Los vecinos dejan de interactuar con quienes la habitaban. Las ventanas permanecen cerradas durante largos periodos. El inmueble empieza a ser percibido como una presencia estática, distinta al resto del entorno, que continúa su transformación constante. A medida que la casa se desconecta de la vida activa del barrio, comienza a adquirir una nueva identidad. Ya no es la casa de una familia específica. Tampoco es una vivienda en uso. Se convierte en un objeto urbano ambiguo, un espacio privado que ya no cumple una función visible, pero que sigue ocupando un lugar relevante dentro del paisaje. Este cambio de percepción es clave para entender lo que vendrá después. La Casa Negra no se convierte en un símbolo por un evento puntual, sino por la acumulación de ausencia. La falta de información, la permanencia del inmueble en un estado cerrado y la transformación acelerada de su entorno generan una tensión visual y simbólica que no pasa desapercibida. Con el paso de los años, la casa deja de ser recordada por lo que fue y comienza a ser identificada por lo que no es. No es una vivienda activa, no es un espacio público, no es un proyecto visible. Esa indefinición es el terreno fértil sobre el que surgirán, más adelante, interpretaciones, relatos y versiones no comprobadas. Pero antes de llegar a ese punto, es necesario entender el contexto histórico más amplio que empujó a la ciudad y a sus viviendas hacia esta situación. La Casa Negra no es una anomalía, es una consecuencia. Eso es lo que abordaremos a continuación, al analizar el momento en el que la ciudad cambia de escala, de ritmo y de prioridades, y cómo ese cambio marca el inicio de una nueva etapa para este inmueble. La transformación que termina por aislar a la Casa Negra no puede explicarse desde el inmueble en sí, sino desde la ciudad que lo envuelve. A partir de la segunda mitad del siglo XX, la Ciudad de México entra en una etapa de crecimiento que modifica de manera profunda la relación entre el espacio, el tiempo y la vivienda. No se trata de un cambio repentino, sino de una acumulación constante de presiones urbanas. La ciudad comienza a crecer en densidad, no solo en extensión. El suelo adquiere un valor cada vez más alto, y ese valor deja de estar vinculado al uso habitacional tradicional. Las casas grandes, que habían sido diseñadas para ocupar un solo predio durante décadas, empiezan a ser vistas como reservas de espacio subutilizado dentro de zonas estratégicas. Este cambio no ocurre de manera homogénea ni coordinada. Cada colonia lo vive de forma distinta, pero el patrón general es claro. La ciudad deja de privilegiar la permanencia y comienza a favorecer la rotación.
Nuevos modelos de vivienda aparecen, más compactos, más rentables y mejor adaptados a una población que se mueve con mayor rapidez. En este nuevo escenario, la casa unifamiliar de gran escala se vuelve una pieza difícil de integrar. No es lo suficientemente flexible para dividirse con facilidad, ni lo suficientemente rentable para competir con desarrollos verticales. Su valor ya no está en la vida que alberga, sino en el terreno que ocupa. Para muchas familias, esta transformación representa una oportunidad. Vender, fraccionar o redevelopar una propiedad se convierte en una decisión lógica. Sin embargo, no todos los inmuebles siguen ese camino. Algunos quedan atrapados en situaciones legales complejas, en desacuerdos familiares o simplemente en la falta de una visión clara sobre su futuro. La Casa Negra parece haber atravesado este proceso sin encontrar una salida funcional. No hay evidencia pública de que haya sido demolida o transformada de forma estructural. Tampoco hay registros visibles de que haya sido incorporada a un proyecto urbano mayor. La casa permanece, mientras todo a su alrededor cambia. Este contraste se vuelve cada vez más evidente con el paso del tiempo. El entorno se densifica, aparecen nuevos edificios, cambian los flujos de personas y vehículos y la lógica del barrio se redefine. La Casa Negra, en cambio, conserva su volumen original, su escala inicial y una presencia que empieza a resultar anacrónica. En este punto, el inmueble deja de ser solo una vivienda fuera de uso y se convierte en un marcador temporal. Un recordatorio físico de una ciudad que ya no existe en los mismos términos. La casa no se adapta, no se reinventa, no se oculta. Simplemente permanece en el mismo lugar, con la misma estructura, mientras el contexto la supera. Este desfase genera una tensión silenciosa. Desde una perspectiva urbana, la casa representa una anomalía. Desde una perspectiva patrimonial, podría representar un valor histórico. Sin embargo, entre ambos enfoques existe un vacío institucional. No hay una intervención clara que la proteja formalmente como patrimonio, ni una acción concreta que la incorpore al nuevo modelo urbano. Ese vacío es fundamental para entender el proceso de abandono. La Casa Negra no es abandonada por descuido inmediato, sino por falta de resolución. La ausencia de una decisión clara, sostenida en el tiempo, produce un estado de espera permanente. El inmueble queda suspendido entre posibles futuros que nunca se concretan. Con el paso de los años, esta indefinición se traduce en deterioro. No necesariamente en colapso estructural inmediato, sino en un desgaste progresivo. Materiales expuestos, sistemas que dejan de funcionar, espacios que ya no se mantienen. El deterioro no es espectacular, pero es constante. Al mismo tiempo, la casa empieza a ser percibida de otra manera por quienes transitan frente a ella. Ya no es solo una construcción cerrada, es un objeto que genera preguntas. ¿Por qué sigue ahí? ¿Por qué no ha sido demolida? ¿Por qué nadie parece ocuparla en una zona donde el espacio es tan valioso? Estas preguntas no siempre encuentran respuestas documentadas, y ese silencio informativo abre espacio para interpretaciones. Es importante subrayar que, hasta este punto, no hay elementos objetivos que indiquen que la casa haya sido escenario de hechos fuera de lo común. El cambio es urbano, no narrativo. Es estructural, no anecdótico. Sin embargo, la ciudad no solo produce transformaciones físicas, también produce relatos. Cuando un espacio se vuelve opaco, cuando deja de ofrecer explicaciones visibles, la imaginación colectiva comienza a ocupar ese vacío. La Casa Negra entra entonces en una nueva fase de su historia. Deja de ser solo un inmueble fuera de uso y empieza a ser un objeto simbólico. Este proceso no ocurre de un día para otro. Es gradual. Comienza con comentarios aislados, luego con menciones recurrentes, y finalmente con la construcción de un nombre que sintetiza su condición. La fachada oscura, ya sea por decisión estética posterior o por acumulación de cambios, termina por fijar una identidad visual clara. La casa deja de ser identificada por su dirección o por sus antiguos habitantes y pasa a ser conocida simplemente como la Casa Negra, un nombre que no explica nada, pero que condensa la percepción colectiva de un espacio cerrado, opaco y fuera de la dinámica urbana. A partir de aquí, la historia del inmueble se bifurca. Por un lado, continúa el proceso real, documentable, de deterioro y estancamiento. Por otro, comienza a construirse una capa narrativa que no siempre distingue entre hechos comprobables y versiones populares. Para entender plenamente esta segunda capa, es necesario detenerse con cuidado, separar lo que puede verificarse de lo que pertenece al ámbito del rumor y analizar por qué ciertas historias encuentran terreno fértil en lugares como este.
El abandono de la Casa Negra no puede entenderse como un evento puntual ni como una decisión visible tomada en un momento específico. No hubo un cierre oficial anunciado, ni una clausura pública, ni una señal clara que marcara el final de su vida activa. El abandono, en este caso, fue un proceso acumulativo, sostenido por la ausencia prolongada de decisiones. A diferencia de otros inmuebles que entran en abandono tras una crisis, un conflicto legal evidente o un desastre estructural, la Casa Negra parece haber quedado atrapada en una zona intermedia. No estaba lo suficientemente deteriorada como para justificar una demolición inmediata, ni lo suficientemente funcional como para integrarse de nuevo a la vida urbana sin una intervención profunda. Este tipo de inmuebles suelen quedar fuera de las prioridades institucionales. No representan una emergencia, pero tampoco una oportunidad clara. No generan conflicto inmediato, pero tampoco beneficios visibles. Como resultado, permanecen en un estado de espera indefinida. El silencio institucional alrededor de la Casa Negra es uno de los elementos más consistentes de su historia reciente. No existen comunicados públicos, declaraciones oficiales ni proyectos anunciados que expliquen su situación actual. No hay información accesible que indique si el inmueble cuenta con algún tipo de protección patrimonial formal o si ha sido evaluado para ello. Esta ausencia de información no implica necesariamente negligencia directa, pero sí revela una falta de articulación entre los distintos intereses que convergen en un espacio como este. El valor histórico potencial, el valor inmobiliario del terreno y la percepción social del inmueble no han encontrado un punto de convergencia. Mientras tanto, la casa continúa cerrada. El paso del tiempo se manifiesta en detalles discretos pero constantes. La pintura oscura de la fachada se convierte en su rasgo más reconocible, no solo por su color, sino por su uniformidad. No hay anuncios, no hay modificaciones visibles, no hay intentos evidentes de ocultar su estado ni de transformarlo. El inmueble no parece haber sido tomado por ocupaciones irregulares de forma prolongada, al menos no de manera visible y documentada. Esto refuerza su carácter ambiguo. No es una ruina abierta ni un espacio en disputa pública. Es una propiedad privada que no ejerce plenamente su condición de propiedad activa. Con el paso de los años, esta inactividad genera un efecto particular en el entorno. Los vecinos se acostumbran a su presencia, pero no a su función. La casa deja de ser parte de la vida cotidiana y pasa a formar parte del paisaje estático. Se convierte en algo que siempre estuvo ahí, pero que ya no se cuestiona en términos prácticos. Sin embargo, la ciudad no olvida del todo los espacios que no cumplen una función clara. Especialmente en zonas donde el cambio es constante, los elementos que no se transforman llaman la atención precisamente por su inmovilidad. La Casa Negra se convierte así en un punto de contraste permanente. Este contraste es el terreno donde comienzan a consolidarse las versiones populares, no como relatos oficiales, sino como explicaciones informales que intentan llenar el vacío de información. Cuando no hay datos públicos, surgen interpretaciones. Cuando no hay narrativas institucionales, aparecen narrativas espontáneas. Es importante detenerse aquí y establecer una separación clara. Hasta este punto de la historia, los hechos verificables se limitan a la existencia del inmueble, su origen como vivienda unifamiliar, su desocupación progresiva y su estado actual de cierre y deterioro moderado. Todo lo demás pertenece a otro plano. A partir de cierto momento, la Casa Negra deja de ser solo una construcción cerrada y empieza a ser percibida como un lugar con una historia oculta. No porque existan pruebas de ello, sino porque la falta de información objetiva favorece esa lectura. El silencio se interpreta como señal, y la ausencia de datos se transforma en sospecha. Las versiones que comienzan a circular no tienen un origen único ni una fecha clara de aparición. Se construyen de forma fragmentada, transmitidas de persona en persona, amplificadas por el interés visual que genera la fachada oscura y por la circulación constante de imágenes en medios digitales. Algunas de estas versiones hablan de conflictos familiares. Otras sugieren problemas legales no resueltos. Otras más incorporan elementos completamente ajenos a la historia urbana documentada. Ninguna de ellas cuenta con respaldo verificable en archivos públicos, registros judiciales o fuentes periodísticas sólidas. Aún así, estas versiones no pueden ser ignoradas, porque forman parte de la percepción social del inmueble. No explican lo que ocurrió, pero sí explican cómo la Casa Negra es interpretada por quienes la observan desde fuera. La casa se convierte en un contenedor de proyecciones, más que en un objeto histórico preciso. Este fenómeno no es exclusivo de este inmueble. Ocurre con frecuencia en ciudades grandes, donde los espacios cerrados adquieren una carga simbólica desproporcionada en relación con su historia real.
La Casa Negra se inscribe en esa tradición urbana, donde vacío informativo se transforma en relato. Mientras tanto, el abandono continúa, no de forma dramática, sino constante. Cada año sin intervención refuerza la percepción de que la casa pertenece a otro tiempo. Cada modificación urbana alrededor intensifica su aislamiento simbólico. La casa no se derrumba, pero tampoco se reintegra. Este estado prolongado es, en sí mismo, uno de los rasgos más relevantes de su historia. La Casa Negra no es el resultado de un colapso, sino de una acumulación de decisiones no tomadas, de un sistema urbano que avanza sin integrar todo lo que deja atrás. Para comprender cómo este proceso afecta la manera en que la casa es vista hoy, y cómo las versiones populares terminan por mezclarse con la historia real en el imaginario colectivo, es necesario analizar con cuidado esas narrativas, siempre separándolas de los hechos comprobables. A partir del momento en que la Casa Negra se consolida como un inmueble cerrado y sin explicación pública visible, comienzan a circular relatos que intentan otorgarle un significado distinto al puramente urbano. Estos relatos no surgen de archivos, ni de documentos oficiales, ni de investigaciones periodísticas formales. Surgen del espacio que deja el silencio. Es importante establecer desde el inicio que ninguna de las versiones populares asociadas a la Casa Negra cuenta con pruebas documentales sólidas. No existen registros judiciales, actas notariales públicas, investigaciones oficiales ni reportes periodísticos verificables que confirmen los hechos que suelen mencionarse en estos relatos. Lo que existe es una acumulación de narrativas orales y digitales que se refuerzan entre sí. Una de las versiones más recurrentes habla de conflictos familiares graves ocurridos dentro de la casa. Según este relato, disputas internas habrían provocado la desocupación del inmueble y su posterior cierre. Sin embargo, no hay evidencia pública que respalde la existencia de procesos legales, denuncias formales o sucesiones judiciales extraordinarias vinculadas a la propiedad que puedan confirmarlo. Otra versión sugiere que la casa habría quedado atrapada en un litigio prolongado, lo que impediría su venta, remodelación o demolición. Este tipo de situación se ocurre con frecuencia en inmuebles urbanos de alto valor, pero en el caso específico de la Casa Negra no existe información accesible que permita afirmar que este sea motivo concreto de su estado actual. También circulan relatos que incorporan elementos de carácter sensacionalista, atribuyendo al inmueble hechos violentos o eventos extremos ocurridos en su interior. Estas versiones suelen carecer de fechas precisas, nombres verificables o referencias a fuentes confiables. Se presentan como historias transmitidas de manera informal, sin anclaje en documentos públicos. La ausencia de datos concretos es una característica común de este tipo de narrativas. No hay coincidencias claras entre versiones, ni una línea temporal coherente. Cada relato parece adaptarse a quien lo cuenta, reforzando más la atmósfera del lugar que su historia real. Es fundamental subrayar que el hecho de que estas versiones existan no las convierte en verdaderas, pero tampoco pueden descartarse como irrelevantes desde el punto de vista cultural. Forman parte de la manera en que la ciudad interpreta sus propios vacíos. Son una respuesta colectiva a la falta de información oficial. La Casa Negra, por su estado cerrado y su apariencia visual, funciona como un lienzo en blanco para estas proyecciones. La fachada oscura, el silencio permanente y la falta de uso visible refuerzan la idea de que hay algo que no se dice. En una ciudad saturada de estímulos, lo que no comunica termina llamando la atención. Este fenómeno se ve amplificado en la era digital. Fotografías tomadas desde el exterior, vídeos breves sin contexto y comentarios especulativos circulan con rapidez, creando una narrativa fragmentada que se retroalimenta. Cada imagen sin explicación se convierte en una invitación a la interpretación. Sin embargo, desde una perspectiva documental, es necesario insistir en la separación estricta entre percepción y evidencia. Hasta hoy, no existe información pública que permita afirmar que la Casa Negra haya sido escenario de hechos extraordinarios que expliquen su estado actual. Su condición puede entenderse completamente desde procesos urbanos, económicos y legales comunes, aunque no siempre visibles. La persistencia de estas versiones habla menos de la casa y más de la relación de la ciudad con sus espacios cerrados. Cuando un inmueble permanece fuera de la lógica productiva y cultural durante demasiado tiempo, se convierte en una anomalía narrativa, y las anomalías tienden a generar relatos. Este proceso no es nuevo ni exclusivo. A lo largo de la historia urbana de la Ciudad de México, numerosos inmuebles han pasado por etapas similares, adquiriendo reputaciones que luego se disuelven cuando aparece información clara o cuando el espacio es finalmente transformado. En el caso de la Casa Negra, esa resolución aún no ha ocurrido. El inmueble sigue cerrado,
sin una narrativa oficial que sustituya las versiones populares. Como resultado, estas versiones continúan circulando, no porque estén respaldadas por hechos, sino porque no han sido desplazadas por información verificable. Este estado de ambigüedad contribuye a consolidar la imagen de la casa como algo más que un edificio. Se convierte en un símbolo urbano, no por lo que ocurrió dentro de él, sino por lo que la ciudad imagina que pudo haber ocurrido. Es una diferencia sutil, pero crucial. La Casa Negra, entonces, no es un misterio histórico en el sentido estricto. Es un vacío interpretativo. Un espacio donde la falta de datos se transforma en relato y donde la narrativa colectiva ocupa el lugar que la información institucional no ha llenado. Para entender cómo esta percepción convive con la realidad actual del inmueble, es necesario volver al presente y observar su situación concreta hasta hoy, sin mitos, sin adornos y sin proyecciones externas. En el presente, hasta el año 2026, la Casa Negra continúa existiendo como una estructura cerrada dentro de una ciudad que no se detiene. Su condición no ha cambiado de manera sustancial en los últimos años. No hay anuncios públicos de restauración, no hay obras visibles de intervención y no existen comunicados oficiales que expliquen su futuro inmediato. Desde el punto de vista físico, el inmueble muestra señales claras de desgaste asociadas al paso del tiempo y a la falta de uso continuo. No se trata de un colapso estructural evidente ni de una ruina abierta, pero sí de un deterioro progresivo. Elementos que requieren mantenimiento regular dejan de cumplir su función cuando una casa permanece cerrada durante largos periodos. Sistemas internos, instalaciones y acabados sufren un desgaste silencioso que no siempre es visible desde el exterior. La fachada negra sigue siendo el rasgo más reconocible del inmueble. Más allá de su origen específico, este elemento se ha consolidado como una identidad visual definitiva. La casa ya no es recordada por su arquitectura original ni por quienes la habitaron, sino por esta superficie uniforme que la separa visualmente de su entorno inmediato. La fachada actúa como una frontera clara entre el espacio privado detenido y la ciudad activa. En términos legales, la información disponible públicamente es limitada. Todo indica que se trata de una propiedad privada que no ha sido incorporada a programas de uso público ni a proyectos de conservación institucional anunciados. No existe evidencia de expropiación, apertura cultural o cambio de uso formal comunicado a la ciudadanía. Este tipo de situación no es excepcional en la Ciudad de México. Existen numerosos inmuebles privados que, por diversas razones, permanecen fuera del circuito activo de la ciudad sin que ello implique una intervención inmediata por parte de las autoridades. La diferencia, en este caso, es la visibilidad simbólica que la Casa Negra ha adquirido. Desde el punto de vista urbano, el inmueble ocupa un espacio de alto valor dentro de una zona que continúa transformándose. A su alrededor, el tejido urbano se adapta a nuevas demandas, mayor densidad, usos mixtos, servicios orientados a una población en constante movimiento. La Casa Negra, en contraste, permanece como una pieza fija dentro de un sistema dinámico. Este contraste genera debates informales, aunque no siempre visibles en el ámbito institucional. Por un lado, existe la noción de que el inmueble podría representar un valor patrimonial, no necesariamente por hechos extraordinarios, sino por su capacidad de testimoniar una etapa específica del desarrollo urbano de la ciudad. Por otro, está la presión constante del mercado inmobiliario, que ve en este tipo de predios una oportunidad latente. Hasta ahora, ninguna de estas fuerzas ha producido una resolución clara. La casa no ha sido protegida formalmente como patrimonio, pero tampoco ha sido absorbida por un proyecto de renovación urbana visible. Permanece en un estado de latencia, sostenido por la inercia y por la complejidad de los intereses que convergen en ella. La percepción pública de la Casa Negra en la actualidad está marcada por esta indefinición. Para algunos, es simplemente una casa cerrada más. Para otros, es un símbolo de algo que la ciudad ha dejado atrás. Para muchos, es un objeto de curiosidad que existe más como imagen que como lugar accesible. Es importante señalar que no hay indicios públicos de que el inmueble represente un peligro inmediato para quienes transitan frente a él, siempre que se respete su condición de propiedad privada y cerrada. No obstante, como ocurre con cualquier estructura sin mantenimiento activo, el riesgo estructural interno es una posibilidad real, razón por la cual no está habilitada para visitas ni exploraciones. La Casa Negra, así, se mantiene fuera del circuito oficial de la ciudad sin desaparecer del todo. No es un espacio muerto, pero tampoco es un espacio vivo. Su estado actual es el resultado directo de procesos acumulados, no de una decisión aislada. En este punto, el inmueble ya no puede analizarse solo desde su historia pasada o desde los relatos que lo rodean.
Su significado actual surge precisamente de la tensión entre lo que fue, lo que podría ser y lo que, por ahora, no es. La Casa Negra no ofrece respuestas claras. Ofrece presencia. Una presencia que obliga a la ciudad a convivir con un fragmento de su propio pasado sin haber decidido aún qué hacer con él. A partir de esta observación del presente, solo queda una instancia más para cerrar esta historia de manera responsable. Una reflexión final que no busque explicar lo inexplicable, sino situar a la Casa Negra dentro de un proceso urbano más amplio, sin mitos y sin conclusiones forzadas. La Casa Negra no necesita una explicación extraordinaria para justificar su existencia actual. No es el resultado de un evento aislado ni de una historia excepcional que haya quedado oculta en sus muros. Es, más bien, el producto acumulado de una ciudad que cambia más rápido de lo que puede integrar todo lo que deja atrás. Durante décadas, la casa cumplió una función clara dentro de un modelo urbano y social que hoy ya no existe en los mismos términos. Fue concebida para una forma de vida estable, prolongada, basada en la permanencia y en la idea de la vivienda como proyecto generacional. Cuando ese modelo perdió vigencia, la casa no desapareció, pero tampoco encontró un nuevo lugar inmediato dentro de la lógica contemporánea de la ciudad. El abandono, en este caso, no fue un acto, sino un proceso silencioso, sostenido por la falta de decisiones claras y por la complejidad de intereses que convergen en los espacios urbanos de alto valor. La Casa Negra no fue expulsada de la ciudad, fue dejada en espera. Las versiones populares que la rodean no hablan tanto de su historia real como de la necesidad colectiva de explicar aquello que permanece sin explicación oficial. En ausencia de datos claros, la ciudad produce relatos, no para resolver el pasado, sino para llenar el vacío del presente. Hoy, la Casa Negra existe como un fragmento detenido dentro de una ciudad en movimiento. No cumple una función visible, pero tampoco ha sido borrada. Su presencia obliga a reconocer que el desarrollo urbano no es un proceso lineal, y que no todo lo que deja de ser útil desaparece de inmediato. Más allá de la fachada oscura y del nombre que ha adquirido con el tiempo, la casa funciona como un testigo material de las transiciones urbanas. No señala un misterio, sino una tensión no resuelta entre memoria, propiedad y transformación. La Casa Negra no cuenta una historia secreta, cuenta una historia común, repetida en muchas ciudades, pero rara vez observada con atención. La historia de los espacios que quedan suspendidos cuando la ciudad avanza sin integrarlos del todo. Y mientras no exista una decisión clara sobre su futuro, seguirá ahí, no como enigma, sino como evidencia. Un recordatorio de que las ciudades no solo se construyen con lo nuevo, sino también con aquello que aún no ha encontrado su lugar.